Muy bien, pues continuamos con la serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 9, un capítulo que es muy importante. Y me he propuesto, si el Señor lo permite, que lo podamos ir viendo despacito. Ya la semana pasada, después de estar hablando acerca del tema de la elección, una de las doctrinas, según vimos, más controversiales de las que puedan haber hoy en día, os dije, vamos a ir despacito. Os hago un spoiler. La semana que viene veremos una de las objeciones que se levantan en contra de esa doctrina. Pero de las dos que veremos que hay en el capítulo 9, tampoco hoy veremos las dos. Iremos despacito, ¿vale? Porque me interesa a la Iglesia que podamos verlo poquito a poquito, digeriendo bien, ¿sí? Bien, nada más empezamos a sumergirnos en esta sección que dijimos se inicia en el capítulo 9 y que concluye en el capítulo 11. Vimos que había una gran tristeza, un continuo dolor, así lo describe Pablo, en su corazón. ¿Por causa de qué? De la incredulidad del pueblo de Israel, ¿sí? Estuvimos viendo que a pesar de las grandes bendiciones, enormes bendiciones que ese pueblo había tenido, eran esa nación escogida, israelitas, decíamos, de quienes era la adopción, el culto, las promesas, los patriarcas, de quienes había venido Cristo. A pesar de todas esas grandes bendiciones, y voy haciendo un resumen de la semana pasada, dijimos, a pesar de todo ello, habían rechazado a ese Mesías prometido. Así que lo que estábamos viendo, y ya me adentro en lo que vimos la semana pasada, que para aquellos de los judíos que pudieran estar leyendo todo esto, podía haber una cierta confusión en ellos, en su interior. ¿Es que acaso el plan de Dios, el propósito de Dios había fallado? Y la respuesta de Pablo, lo estuvimos viendo la semana pasada, es que en ninguna manera el propósito de Dios no falla. Su propósito y su plan no falla porque es precisamente su plan y su propósito. Y así como Dios es eterno, es fiel y es verdadero, su plan y su propósito también es eterno, es fiel, es verdadero y nunca falla y nunca fallará. Y como decía al principio, el argumento del que se sirve Pablo para ir argumentando que la palabra de Dios no ha fallado, y ahí está la clave del capítulo, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, no que la palabra de Dios haya fallado. Se adentraba, como decía, en una de las doctrinas más controvertidas, que es la de la elección. Decíamos, todos los creyentes creen en la elección, todos. Lo que pasa que la diferencia está en la base de esa elección. Algunos sostienen que Dios en la eternidad pasada, en su omnisciencia, conocía quiénes iban a depositar su fe en Jesús y en base a ello Él los elige. Sin embargo, dijimos, eso no es lo que creemos, no es lo que entendemos que la palabra del Señor enseña, y lo queríamos afirmar y lo voy a afirmar hoy una vez más de manera tan categórica como pueda. La elección se basa única y exclusivamente en la voluntad santa, soberana e incondicional del Señor. No hay nada, no hay absolutamente nada, nada que el hombre pueda hacer, nada que el hombre pueda pensar que pueda mover a Dios a apostar, a hacer un voto a favor del hombre. Nada. Es única y exclusivamente por la gracia, la misericordia del Señor, es única y exclusivamente por la voluntad santa, soberana e incondicional del Señor. No me cansaré de repetirlo. Y mientras, decíamos el otro día también con Melissa, mientras estemos subiendo en este púlpito, es lo que vamos a predicar. Que se debe a la santa, soberana e incondicional voluntad del Señor. Y es en este sentido, entendemos que el plan, el propósito del Señor no ha fallado. Porque lo que debíamos entender es que hay dos Israel. Hay un Israel natural y otro espiritual, el verdadero pueblo de Dios. ¿Os acordáis que lo estuvimos viendo? El verdadero
pueblo de Dios. Así que todo ello es en base por causa de la elección divina, nada más y nada menos. Santa, repito, soberana e incondicional. Así que la promesa de Dios no había fallado, sino que se iba desarrollando precisamente según su plan, según su propósito, y lo que vimos es que Pablo se remontaba nada más y nada menos para enseñárselo a la historia de Israel. Les habló de Isaac, les habló de Ismael, les habló de Jacob, de Esaú. Y lo que estuvimos viendo precisamente a propósito de ello es que depende de la gracia soberana del Señor y depende de haber sido objeto de una promesa divina. Isaac había sido, sí, el hijo prometido, pero fue por causa de la promesa. ¿Lo recordáis? Como tú y como yo. Detente y dale las gracias al Señor por eso. Dale las gracias porque fuiste objeto de una promesa divina. Y recuerda que Isaac tipifica, apunta, dibuja a la perfección lo que es nuestra conversión. ¿Sí? Así que dale las gracias en tu corazón al Señor por ello. E Iglesia, una de las mejores noticias que se deriva de todo ello, de todo lo que estamos viendo, una de las mejores noticias y por lo que le debemos dar las gracias al Señor es que no depende de nosotros. Dale las gracias al Señor porque no depende de ti ni de mí. Porque sabes que, en primer lugar, si dependiera de ti y de mí, no estaríamos aquí. Porque no hay nadie que de forma natural se incline a buscar al Señor. Absolutamente nadie. Después lo vamos a recalcar otra vez. Pero en segundo lugar es una enorme, gran noticia porque da igual la grandeza de tu pecado. Da igual, permitidmelo, lo que hayas metido la pata. Da igual. Da igual lo alejado que pudieras estar del Señor. No depende de ti, depende de la obra que Él hace por medio del Espíritu. Ese llamamiento eficaz, irresistible, que cuando Él obra en el corazón, ya está, eres atraído. Sin embargo, cuando se habla acerca de la doctrina de la elección incondicional, hay. Cuando se habla de la doctrina de la elección incondicional, hay. Porque hay mucha gente que se perturba, hay mucha gente que se ofende, hay mucha gente que se agarra de las sillas y si pudiera echaría a correr. Empiezan a sulfurar, el aire de la nariz lo escuchas desde aquí, desde el púlpito. ¿Por qué? Y dicen, eso no es justo. Esto no puede ser justo de ninguna de las maneras. ¿Cómo puede ser justo que Dios elija a unos y a otros los deje ahí en sus pecados? Es una injusticia. Y ahí el corazón del ser humano ya se revela, ya se pone casi en pie de guerra, ¿no? Y quizá desde un punto de vista humano podríamos entender como natural esa expresión, esa pregunta. Quizá también si no te has dedicado a abrir las Escrituras y tratar de profundizar, tratar de ver qué es lo que muestra la palabra del Señor de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, quizá también podríamos entenderlo. Quizá si tú no permites que tu orgullo, tu soberbia, tu incredulidad se vayan bajando y te bajes de la posición esa que no te corresponde, como si fueras tú a juzgar a Dios, quizá también te impide ver lo que muestra la Escritura. Así que en estos versículos que veremos ahora, y los voy a leer, Pablo responde a la primera de las dos grandes objeciones que se plantean acerca de la elección incondicional. Dice así, vamos a leer hoy del 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Respuesta de Pablo, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón,
Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Así que la primera objeción es: ¿hay injusticia en Dios? La segunda de las objeciones es: ¿por qué Dios inculpa? ¿Quién puede resistir su voluntad? Es decir, ¿da igual lo que hagamos? Esa segunda objeción ya la veremos, decía, la semana que viene. La primera de ellas: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pablo, como ha hecho ya en varias ocasiones, adiós Ana, que el Señor te bendiga. Saluda a la familia. Se tenía que ir. Decía, Pablo nos presenta aquí de nuevo, como ya ha hecho anteriormente en la misma carta a los romanos, un personaje ficticio. Nos presenta un oponente, un adversario que le plantea una serie de objeciones y a través de las cuales Pablo viene a reafirmar, a explicar lo que ha estado afirmando anteriormente. Y el apóstol, a través de este oponente, plantea esa objeción. Decía que él ya conocía que se iba a levantar y que, como decíamos al principio, no es que sea una objeción de los tiempos de Pablo, es una objeción también que se plantea aún a día de hoy. Como decía, basta que desde el púlpito afirmes, enseñes y prediques acerca de la elección incondicional para que haya todo tipo de reacciones. Y hay todo tipo de reacciones. Por un lado, los que os decía antes, los que se ruborizan, se rebelan, pero también hay los que se postran ante el Señor, los que, reconociendo que en ellos no había absolutamente nada, que no merecían absolutamente nada, viendo la maldad, viendo el pecado que había en ellos, dicen, como decíamos la semana pasada: Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Acuérdate de lo que vimos, un regalo del Padre al Hijo. Eres un regalo de amor del Padre al Hijo. ¿Por qué yo? Y el ver, reconocer esa doctrina de la elección también nos lleva a una adoración y alabanza sin igual. Así que vamos a ver la objeción, la acusación que se levanta detrás, la que hay detrás de esa pregunta, lo que la objeción presupone. Lo que ofende al oponente es precisamente esa doctrina de la elección incondicional, no es otra cosa. Lo que le está ofendiendo es que no haya ninguna condición, absolutamente nada en el hombre que lo haga elegible. Como decíamos al principio, que haga merecer un voto a favor de parte de Dios. Y eso ofende profundamente. No vamos a entrar, no he querido hacerlo a lo largo de estos mensajes, tampoco hoy, pero sí a la hora de diferenciar. Porque, por supuesto, hay hermanos preciosos en el Señor que puedan entender otras cosas y no impide que podamos relacionarnos. No es quizá una de las doctrinas quizá principales que nos impedirían relacionarnos con otros. No, no lo es. Ahora, si lo vemos, lo vamos a defender. ¿Me explico? Pero os decía, hay una corriente, el arminianismo, que defiende lo que decíamos al principio, que Dios ve a aquellos que van a depositar su fe en Jesús y entonces ese es el motivo de la elección. Pero no es lo que creemos, afirmamos y defendemos en base a las Escrituras. Creemos que Dios, en su soberanía, eligió a unos para salvación y estos en el
ahora sí. Decía, Dios en su soberanía escoge en la eternidad pasada a aquellos que van a ser salvos y estos en el tiempo creen. Y eso mismo entendemos, decía, que es lo que enseña el apóstol Pablo, no otra cosa. Y veremos que la misma objeción es lo que nos reafirma que es realmente lo que está enseñando. La objeción es el medio a través del cual vemos cuál es la enseñanza. Fijaros, si Pablo hubiera estado enseñando que Dios elige de antemano en base a lo que él sabe, a los que él sabe que van a creer, ¿creéis que se hubiera levantado la objeción? ¿Creéis que se hubiera levantado la objeción de ¿hay injusticia? No, no hubiera sido así. No hubiera sido así porque si tú no quieres saber absolutamente nada de Dios, si le vas a dar la espalda, enemigo de Dios, escupirle a la cara al Señor, ¿se levantaría alguna objeción? Ninguna. Y si tú vas a creer, pues serás salvo. Y Dios será bondadoso, será misericordioso contigo, no te preocupes. Pero la respuesta de Pablo también hubiera sido distinta. Y lo veremos después, pero anticipo. ¿Hubiera dicho que diremos hay injusticia en Dios? No. Como él sabe de antemano quiénes van a creer, quiénes no, es a esos a quienes el Señor elige. Así que nadie lo puede acusar de ser injusto. Pero no es lo que responde ni en los versículos 15 ni en el 18. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré yo, Dios, del que yo, Dios, me compadezca. Versículo 18, de manera de quien quiere, Dios tiene misericordia, Dios. Y al que quiere, Dios, endurecer, endurece. Dios. Soberano. Así que Pablo ha declarado algo que hace que muchos pongan el grito en el cielo, que hacen su voz. Pablo ha declarado que que el Señor actúa de una manera soberana en el asunto de la salvación, que Él es soberano en todo lo tocante a la salvación, que la salvación es una obra de principio a fin del Señor. Y que Él decide antes del tiempo, antes de que todo exista, quiénes van a ser salvos. A quiénes va a amar, a quiénes va a pasar por alto dejándolos en sus pecados, antes aún de que hayan nacido. Como ya estuvimos viendo la semana pasada, se le dijo a Rebeca antes de que nacieran tanto Jacob como Esaú, el mayor servirá al menor. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Antes de que hicieran nada bueno, antes de que hicieran nada malo, nada. Para que quede claro, no hay, si te piensas aún que puede haber alguna obra que merezca el favor de Dios, no hay ninguna, absolutamente ninguna. Si esto no fuera lo que Pablo está mostrando, nadie hubiera tildado al Señor de injusto. Y este hombre imaginario dice, pero Pablo, estás presentando a un Dios injusto. Y la respuesta de Pablo, como decíamos, si hay un lugar en las Escrituras que hubiera permitido echar por los aires, hacer explotar la doctrina de la elección incondicional, sería Romanos 9. Si hubiera un pasaje de las Escrituras, un lugar concreto en el que destrozar, echar por tierra la doctrina de la elección incondicional, es este. La respuesta de Pablo hubiera sido muy distinta. Si no hubiera estado enseñando esto, Pablo quizá hubiera dicho, Dios injusto, no, segura, me estás entendiendo mal. Me estás entendiendo mal. Dios te elige a ti porque Él sabía que tú ibas a creer, Él sabía que ibas a depositar tu fe en Jesús y por eso te elige, no sufras, porque serás salvo, Él será bondadoso, misericordioso contigo, porque Él sabe lo que tú vas a hacer.
Pero esto no es lo que dice Pablo aquí. Esto no es la respuesta, no es esta la respuesta de Pablo. Como decíamos, versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y el versículo 18 ratifica lo mismo que en el 15. Y Pablo está afirmando lo que ya ha dicho anteriormente en los versículos del 6 al 13 en base a las Escrituras. Es en base a las Escrituras que se sustenta y se fundamenta todo el argumentario de Pablo. Estamos viendo en esta sección concreta de la carta. Antes habló, como decíamos, de la elección incondicional, citando a Isaac, citando a Ismael, citando a Jacob, Esaú, y ahora no va a ser menos. No va a dejar de lado las Escrituras, la palabra del Señor. Y en la suposición que hace el que pregunta, una suposición errónea, totalmente errónea, está pensando que esa doctrina compromete gravemente la naturaleza y el carácter de Dios. En cierto modo está diciendo Pablo, pero ¿qué Dios es este que tú estás predicando? ¿Qué Dios es este que tú nos estás presentando? ¿Acaso no sería Dios, y permíteme que lo diga así, alguien tirano, arbitrario? ¿No estás presentando un Dios cruel, Pablo? ¿Alguien injusto con esa arbitrariedad? Pero quiero que veas conmigo que ese oponente ha entendido perfectamente lo que estaba citando y enseñando Pablo. Ha entendido que sí estaba entendiendo que se estaba hablando de la elección incondicional. Lo impropio, lo incorrecto, lo erróneo del oponente era su reacción. Pero él sabía lo que Pablo estaba predicando. Él sabía lo que Pablo estaba enseñando a través de esta porción de la carta. Y esa es la doctrina que nosotros creemos. Como os decía al principio, es la doctrina que nosotros creemos, que la Iglesia Nuevo Pacto cree, afirma y defiende, y que lo tiene incluso en su confesión de fe, firmada por todos aquellos que habéis hecho una solicitud de membresía. Y esa es la doctrina que se va a predicar en esa iglesia. Y por eso tengo el sentir y el compromiso de parte del Señor de estar predicando estos mensajes poquito a poquito, para que se vea. Porque creemos que fue lo que el apóstol Pablo enseñó, y lo que enseñó de parte del Señor, inspirado por el Espíritu Santo y en base a lo que muestran las Escrituras, de principio a fin, lo repito, de Génesis a Apocalipsis. Ahora la pregunta es, ¿tú de qué lado estás? ¿Estás del lado del oponente? ¿Estás del lado de Pablo? ¿De qué lado estás? Porque en esta doctrina no solo está en juego un correcto entendimiento del Evangelio, sino también del carácter y de la persona del Señor, su reputación. Jeremías 9, 23, 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo que nosotros, el deseo que debe haber en nuestro corazón, el anhelo profundo que debe haber en nosotros es ver a Dios tal cual es. Lo repito, nuestro deseo debe ser ver a Dios, querer ver a Dios tal cual es, no como nosotros queremos que sea. No hacernos nosotros una imagen de un Dios imaginario, porque Él se ha revelado en las Escrituras y Él nos dice cómo es. Y nuestro deseo debe ser acudir precisamente a la palabra del Señor para que, en primer lugar, descubrir cómo es, cómo es. Y alabarlo, adorarlo, que Él se pueda gloriar
por cómo es. Si nos hemos hecho un Dios a nuestra medida, ¿sabéis en qué hemos caído? En idolatría. Idolatría. Si te has hecho un Dios a tu medida, un Dios que no es el que se muestra en la palabra del Señor, te has hecho un Dios a tu medida, eres un idólatra. Y adoras y alabas a aquel o aquello que a ti te conviene. Y tú piensas que Dios debería ser, y como Él no es como tú crees, él se equivoca, no yo. Y así el ser humano se va colocando en una posición que no le corresponde. Si lo recordáis ya en otra sección de la carta lo estuvimos viendo. Hay momentos en los que el ser humano, imaginaros la sala de un juicio, ¿sí? Quien preside es el juez. Quien presidiría debería ser Dios. Pues hay veces que el ser humano lo que hace es colocarse él en el lugar del juez, ahí presidiendo, en un lugar más elevado, y a Dios en el banquillo de los acusados. Más adelante, la semana que viene, veremos que Pablo dice: «Mas tú, ¿quién eres, oh hombre, para que alterques con Dios?» ¿Quién eres? Tú, criatura. Él es el creador, el autor. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? Para sentarle a Él ahí, acusando, juzgando. Cuando Él es. Él es quien sostiene todas las cosas. ¿Y tú? Simple criatura. Y en el versículo 14 vemos la respuesta de Pablo cuando se le pregunta acerca de eso. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Esa es la respuesta enérgica de Pablo. Y en ninguna manera quiere decir no y 1000 veces no. Te lo puedo decir de otra. No y 1000 veces no. Es incomprensible que esto pueda ser así. Y si tú piensas que Dios es injusto, estás blasfemando. Esto es lo que viene a decir Pablo. Jamás pensemos que Dios está actuando de una manera injusta. Jamás pensemos así. Y si lo has pensado o lo piensas, arrepiéntete. Fíjate, baste hacer un pequeño viaje por las Escrituras para ver cómo se describe al Señor a través del libro de los Salmos, por ejemplo. Capítulo 48, 10. De justicia está llena tu diestra. 116:5. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. El Salmo 119, versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Y más adelante en el versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Y Pablo sigue avanzando. Y como veremos ahora, él se va a servir, como decía, de las Escrituras. No se va a basar en otra cosa para reafirmar lo que está argumentando. Versículo 15, a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjate bien. Pues a Moisés dice, a Moisés Dios le dice. Lo dice Dios. ¿Acaso va a haber una incorrección en él? ¿Acaso va a haber una injusticia en el Señor? Él muestra misericordia hacia algunos y hacia otros no. Decide cuándo y sobre quiénes va a derramar bendición y en quiénes se va a abstener. Pero fíjate bien que los términos aquí son de misericordia y de compasión. Los términos empleados por Pablo aquí son de misericordia y compasión. La misericordia es aquello que alivia el sufrimiento, es algo activo. Y la compasión es ese sentimiento que precede a llevar a cabo esa acción. La compasión es lo que mueve, lo que empuja a la misericordia. Dios, sabiendo por supuesto
sabiéndolo todo, por supuesto, antes de la creación, Él sabía de la caída, sabía del resultado desastroso, lo ruin que vendría a partir de ahí. Pero Él determinó, antes de la fundación del mundo, lo determinó, que extendería su misericordia y su gracia hacia algunos para salvación. Él determinó, antes de que todo fuese creado, que extendería gracia y misericordia para salvación. Y aquí Pablo nos cita el capítulo 33 del libro del Éxodo. En el capítulo 32 vemos la historia conocida por todos en la que Moisés se encuentra en el monte Sinaí y Aarón, de mientras, encontrándose ahí abajo junto al pueblo, es movido por el pueblo, es presionado para hacer ¿qué? Para construir un Dios al que adorar. Y ahí de la nada casi levanta un becerro, el becerro de oro. ¿Sí? En el capítulo 33 vemos a Dios cómo iba a reaccionar delante de Moisés, iba a probar en cierta medida a Moisés. Moisés intercede por Israel, Moisés ora, clamaría por un perdón para el pueblo. Ahora, ¿cuál es la inquietud que había en Moisés? ¿Qué es lo que movía a Moisés a orar en un determinado sentido? ¿Sabes qué era? La reputación, el nombre del Señor. Eso es lo que movía a Moisés, lo que le tenía inquieto. Moisés estaría pensando, nos has sacado de Egipto, y ahora, ¿qué será de tu nombre? ¿Qué será de tu nombre si Dios podría haber fulminado a todos aquellos que estaban ahí, que habían levantado aquel becerro de oro? Pero la inquietud de Moisés es, ¿qué será de tu nombre? Y en esa intercesión por la nación, ese pedir perdón, Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria. Le pide, muéstrame tu gloria. Y Dios lo iba a hacer. Dios le iba a mostrar algo de su carácter. Dios le iba a mostrar algo de su naturaleza, de su ser. Como, imagínate, le dice, sí, te voy a mostrar algo de mi nombre, de mi persona, Moisés. Te voy a mostrar algo. Versículo 19, capítulo 33. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para... ¿Qué? Con el que seré clemente. Tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente para aquel con el que seré clemente. Aquí tienes unos aspectos que definen a Dios. Como si Dios le dijera, tú no me vas a decir Moisés, tú no me vas a decir a quién voy a condenar y a quién voy a rescatar. Yo soy Dios. Yo otorgo misericordia y clemencia a quien quiera, Moisés. Dios mostrándose. Seré yo. No está diciendo, mostraré misericordia a aquel que se incline un poquito hacia mí, a aquel que me busque un poquito. No es por el libre albedrío. Depende única, exclusivamente de la voluntad santa, soberana e incondicional del Señor. Única y exclusivamente. Y quizás estés pensando, esto es injusto. Es injusto. Ahora, ¿qué es la justicia? Hemos visto, se está refiriendo en términos de misericordia y de clemencia. ¿Qué es la justicia? Darle a cada uno lo que se merece. Tal cual. ¿Quieres justicia? Lo que más necesitamos, de lo que está más necesitado el ser humano, es de misericordia y de clemencia. Si Dios hubiese decidido, y estaba en su derecho, como vimos la semana pasada, mandarnos a todos derechitos, de patitas al infierno, hubiera estado en su derecho.
tal cual. Eso habría sido justicia. ¿Quieres justicia? Porque todos hemos pecado, todos destituidos de la gloria del Señor. ¿Quieres justicia? Sin embargo, Dios decidió mostrar gracia y misericordia para que miles de millones de personas fueran salvos por medio de la sangre de Jesús y que sus pecados fuesen todos perdonados y que pudiéramos ser beneficiarios y herederos de una esperanza eterna como estábamos cantando anteriormente. Y eso fue por su gracia y fue por su misericordia. Gracia no es algo que te merezcas. Gracia, por definición, es algo inmerecido. Ya lo vimos en Romanos 4, hablando precisamente acerca de la gracia. Si a ti a final de mes te pagan algo, te pagan tu sueldo, tú no reaccionas como, ¡ay, qué gracia! No, era lo que me tocaba, ¿sí o no? Era una deuda que alguien tenía para contigo. El empresario tenía una deuda para contigo, trabajador. Eso es deuda. Gracia es que te concedan aquello que no te mereces. Gracia es la salvación que el Señor te regaló. Gracia es que Él te llamara, te conociera en amor antes de la fundación del mundo. Gracia es que a pesar de que tú no podías hacer absolutamente nada, ni lo más mínimo, Él decidió amarte y colocarte en ese redil tan especial. Pueblo de Dios, destinado a una salvación eterna. Eso es gracia, pura gracia. Decir que Dios es injusto, por tanto, porque no muestra misericordia, es una contradicción de términos. Porque la misericordia no es algo que tú puedas demandar. La misericordia es algo que se concede por gracia. Y fijaros, si lo analizamos bien, vemos que a lo largo de las Escrituras nos encontraríamos con varios ejemplos. Judas traicionó a Jesús, ¿no es cierto? ¿Y Pedro? ¿Por qué Pablo y no Caifás, el sacerdote que llevó a Jesús ante el tribunal? ¿Por qué? Por la elección libre, santa, soberana e incondicional del Señor. Dios quiso salvar a Pedro, quiso salvar a Pablo y dejar a Judas y a Caifás ahí en sus pecados. Como dijimos la semana pasada, y espero quizá ya os la habéis aprendido, la cita de Sproul: unos reciben misericordia, otros justicia, pero ninguno de ellos injusticia. Unos misericordia, otros justicia, ninguno injusticia. Ningún pecador por naturaleza quiere ir al Evangelio. Ningún pecador por naturaleza abraza, busca, corre al Señor, buscándole. Versículo 16. Ahí se nos explica que es precisamente la misericordia de Dios la que explica la elección para salvación y no la justicia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre. No es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de esfuerzo, no es una cuestión de obras, no es una cuestión de actitudes ni de pensamientos, ni el más mínimo empeño, el esfuerzo más o menos grande. Eso no hace la diferencia. Acuérdate de Romanos 3:9. Todos están bajo pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es que no hay absolutamente nadie, no hay ni tan siquiera uno. Todos bajo pecado. Ninguno quiere ni corre hacia Dios, nadie. Ahora, eso no quiere decir que las puertas de la salvación estén abiertas de par en par para aquel que viene en arrepentimiento y fe. En Juan 6:37 dice: todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Pero como decíamos, la humanidad no clama
en su naturaleza, su estado natural no clama buscando al Señor. Mira el Salmo 2. Ahí ves a una humanidad con el puño alzado diciendo, tú no vas a reinar en mi vida. La gente ni quiere ni desea a Dios. Es la actitud que hay en la persona, rechazando al Señor. Ese deseo de independencia, ese deseo de levantarse, ese deseo de autonomía que ya vemos en Génesis. Nada más pecaron nuestros primeros padres. Pero como decíamos, Dios en su gracia, en su misericordia, decidió amarnos antes de la fundación del mundo, para que por medio de la vida de su Hijo nuestras vidas fuesen rescatadas, tuviésemos perdón de pecados y pudiéramos gozar y disfrutar de una salvación eterna. Y llegado a este punto, yo te diría, pon tu nombre ahí. La semana pasada ya lo estuvimos viendo y hicimos la misma invitación, pon tu nombre ahí. Cuando vemos que se trata de su misericordia, que se trata de su gracia, que se trata de una relación tan íntima, tan personal, de que Él conoció por nombre, que Él te amó, pon tu nombre ahí. Melissa, Ricard, Raquel, Pepe. Recuérdame tu nombre. Samuel, Claudio, Carlos, Manolo, Rosa, Mónica. Id poniendo el nombre. Haced el ejercicio y eso inclinará el corazón a una gratitud inmensa hacia el Señor. Porque ¿cómo eras? ¿Cómo eras? ¿De dónde te rescató el Señor? ¿En qué estado te encontrabas? Tú sabes tan bien como yo que igual que yo no estabas buscando a Dios. Tú y yo lo sabemos que no, que tú no le buscabas, que fue Él quien te atrajo. Y Dios ahí se glorifica. Fíjate, versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Cuando leemos en el libro del Éxodo, vemos que se cita en 7 ocasiones que el faraón endureció su corazón y en 14 ocasiones se cita que fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. Un endurecimiento que fue total. Y Pablo está citando aquí Éxodo 9:16, donde dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Fue Dios mismo quien en su soberanía puso ahí a Faraón. Fue Dios quien lo puso ahí. Dios es quien levanta los reyes, los líderes. Fue Dios quien puso a Faraón ahí. Fue Dios quien sostuvo, quien le dio esa autoridad, quien lo prosperó. En Egipto los faraones eran como dioses. Y Jehová le dice, yo te puse ahí. Así que no dejas salir a mi pueblo. Si todo lo que tú tienes es por mí. Faraón, estás donde estás ahora y ahí vas a estar, ahí vas a permanecer para que yo glorifique mi nombre, para que yo muestre mi poder, para que yo me dé a conocer a las naciones y eso lo haga a través de la dureza que hay en tu corazón. Dios, el gran yo soy, introdujo a Faraón en ese lugar de la historia para ser un instrumento en su mano. Es Dios quien levanta, como decíamos, a reyes, a líderes, y en este sentido Dios colocó al faraón en ese teatro de la historia, por así decirlo, para utilizarlo de tal manera que pudiera mostrar su poder, para anunciar su nombre por toda la tierra. ¿Sabes qué? Dios podría haber doblegado al faraón a la primera plaga. ¿Acaso Dios no podría haberlo hecho? Viene la primera y ya ahí doblega al faraón. Nos hubiéramos quedado, sí, con varias historias, pero Dios podría haberlo hecho.
pero el propósito de todo aquello era la gloria de Dios. El propósito de todo aquello era que Dios pudiera ser glorificado. Y Él iba a mostrar su poder por medio de la dureza del corazón de Faraón. Y Dios lo había endurecido a fin de que no permitiera que los israelitas salieran de la esclavitud de Egipto, propiciando así la oportunidad de llevar a cabo múltiples milagros, mostrar así su poder y que después, a lo largo de la historia, todo aquello sucedido pudiera ser recordado y su nombre pudiera ser anunciado por toda la tierra. Si Faraón hubiese dicho adiós y feliz viaje a la primera, nos hubiéramos perdido mucho. Y como más adelante veremos, Dios soportó con mucha paciencia al Faraón para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar su nombre. Ahora, ¿es injusto Dios por tratar al Faraón así? Hay quienes interpretan que el Faraón podía ser alguien bueno y que fue Dios quien lo convirtió en alguien malo, que endureció su corazón. Faraón era malo. Faraón era perverso. Faraón era alguien codicioso. Ese era Faraón. Hemos visto cómo es el hombre por naturaleza en su estado natural. Y Dios decidió dejarle sin freno en esa maldad en la que estaba. ¿Te parece eso injusto? Dios es soberano cuando salva. Y escúchame bien, Dios también es soberano cuando condena. Dios es soberano cuando salva y Dios es soberano cuando condena. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. No es injusto, no es erróneo, no es cuestionable. Dios es soberano. Lo que decíamos hace un momento. Ni cuestionable, ni injusto, ni incorrecto. Él es soberano. Y en una u otra cosa, Él se glorifica siempre. Y es soberano. Y quieres, y tengo interés en hacer también ahora un breve, rápido viaje a lo largo de las Escrituras para que podamos ver algo de eso, antes de encarar ya el punto final del mensaje. Pero hay unas citas que a mí siempre me han llamado la atención. Fijaros, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie. Job 23:13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Isaías 14:24-27. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 46:10. La segunda parte y la segunda del 11. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Ese es el Dios de las Escrituras. Ese es el Dios de las Escrituras. El que obra, el que salva de pura gracia, en toda su misericordia, por medio del Espíritu Santo que viene e irrumpe en el corazón de las personas, cambiando un corazón de piedra en un corazón de carne, para que crean y se arrepientan. Efesios 2, del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Fíjate bien, ahí nos está haciendo un buen retrato. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, no por obras. Y al mismo tiempo, como decíamos antes, no es Dios quien produzca la maldad en el ser humano y la dureza en su corazón. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, fíjate bien, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La maldad del ser humano está ahí, viene de serie. Como un coche que viene con sus elementos, los básicos, aquello que viene de serie, el motor, las ruedas, los cristales, pues tu maldad viene de serie. De serie, eres pecador. De serie. Y Dios, en su gracia común, no esa gracia salvífica, que es la que opera y extiende para la salvación, en la gracia común, Él permite que haya cierta maldad que se quede detenida, que la maldad no acampe mucho más allá. Quizá tú ahora pienses, pero mira ya los niveles que hemos alcanzado, ¿eh? Mira ahí fuera cómo están las cosas. Pero créeme, Dios en su gracia común detiene, porque podría ser muchísimo peor. Podría ser muchísimo peor. Alguien dijo, fíjate esta cita, a mí me llamó la atención y os la quiero compartir. Los que van al infierno no tienen a nadie a quien culpar, sino a ellos mismos. Los que van al cielo no tienen a quien alabar, sino a Dios. Los que van al infierno no tienen a nadie a quien culpar, sino a ellos mismos. Los que van al cielo no tienen a nadie a quien alabar, sino a Dios. Esto nos sitúa. Y si algo aprendemos de este pasaje es que debemos amar, debemos adorar a Dios por cómo es y por cómo Él se revela en las Escrituras. Él no nos debe nada y nosotros a Él le debemos absolutamente todo. Él no nos debe nada. De nuevo, no te coloques en la posición que no te corresponde. Él no te debe nada, absolutamente nada, y tú le debes todo, absolutamente todo. Como decíamos, somos simples criaturas, y lo único que podemos hacer es agradecerle, alabarle, adorarle con toda la gratitud y con toda la humildad que pueda surgir y brotar de nuestro corazón. Fíjate cómo acaba exclamando Pablo cuando concluye en el capítulo 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Y Dios es digno de nuestra confianza, aunque a veces no lo entendamos. Si recordáis cómo concluíamos el mensaje la semana anterior, decíamos que a veces hay cuestiones que se nos escapan. Hay verdades que sí nos han sido reveladas
en las Escrituras, pero hay cuestiones que a veces no entendemos. Y ahí, cuando hay cosas que no se entienden, lo que no podemos hacer nosotros es jugar nosotros a ser Dios y a ocupar nosotros la posición de Dios. Efesios 1:11 dice: predestinados conforme al propósito de al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No para que te perturbes, no para que te confundas, sino para que lo alabes. Y ya voy concluyendo. Recuerda lo que decíamos la semana pasada, aún lo que decíamos esta mañana, y es que no lo merecíamos. Ni tú ni yo lo merecíamos. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la bendita y santa Trinidad, el Verbo eterno, quien creó todas las cosas, por quien son todas las cosas, se encarnó, vivió la vida que ni tú ni yo podíamos vivir y se fue a entregar a esa cruz del Calvario para darnos esa salvación que nosotros no merecíamos. Para perdón de nuestros pecados, Él fue a soportar el mayor de los sufrimientos, un sufrimiento que ni tú ni yo podríamos soportar. Experimentó el silencio del Padre, el abandono del Padre, por ti, por mí. De nuevo, recuerda lo que estuvimos viendo la semana pasada, esa oración de Jesús que leemos en Juan 17. ¿Por quién estaba orando? No te pido por el mundo, te pido por los que me diste. Te pido por los que han de creer. Te pido por ellos, para que vean tu gloria, esa gloria que el Hijo compartía con el Padre, ese amor que compartían Padre, Hijo, Espíritu antes de la fundación del mundo, nosotros estemos también ahí. Todo eso tan precioso, glorioso, que a veces nos quedamos cortos. Quizá lo explicamos, lo predicamos, pero seguro nos quedamos cortos porque no podríamos llegar a explicarlo con exactitud. Eso es lo que Él te ha regalado. Y de nuevo, es que no lo merecíamos. ¿Qué podemos hacer? Ahí ninguna actitud de orgullo se puede levantar, sino con toda humildad, venir en gratitud, postrándonos ante el Señor por su gracia, por su misericordia, por su amor. Porque estábamos completamente perdidos, destinados a una condenación eterna, pero Él nos libró de ello. En su gracia, en su misericordia. Y como no es por obras de justicia, sino que es por gracia, es que puedes invitar a las personas a venir en arrepentimiento y fe. Que no importa, como decíamos al principio, cuánto hayas metido la pata, lo mucho que te hayas equivocado, lo alejado que pareciera que estabas del Señor. Decir, es que tú no sabes lo que yo he hecho, tú no sabes, es que me he metido de lleno hasta allí. No es que me haya equivocado un poquito, una mentira, no, es que he metido hasta el fondo. Y lo que el Señor nos muestra es que no hay nada, ningún pecado lo suficientemente grande, ninguna distancia lo suficientemente lejana para que no haya esa salvación que Él te regala. No depende de ti, depende de Dios, depende del Todopoderoso, depende de Él, única y exclusivamente de Él. Y compartamos el Evangelio, oremos por aquellos que tenemos alrededor y que aún están ahí, endurecidos. Pidámosle al Señor que Él ablande sus corazones, porque la obra es de Él. Claro, nosotros tenemos una responsabilidad de compartir el Evangelio, pero la obra, quien obra en el corazón de las personas, no somos nosotros, es Él. Pidámosle a Él que lo haga, que quebrante y que conduzca a abrazar el Evangelio.
Y como decíamos, la mejor noticia es que no depende de nosotros, sino de Él. Así que tú sabes en qué situación te encuentras. Y voy a orar dando las gracias al Señor por su palabra, por lo que Él ha hecho, por lo que podemos entender, por ese amor, esa misericordia que ha extendido hacia nosotros, inmerecida. Pero también si estás aquí y no has depositado tu fe en Jesús, yo te invito a que lo hagas, que puedas venir en arrepentimiento y fe, porque en Él y solo en Él hay salvación. No hay nada en lo que tú puedas escudarte, que puedas pensar que aquello te está salvando. Si es así, te estás engañando. Vamos a orar.